Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, canal 26, Altiz y Claro, 22 Aster. Junior Espinosa le hará compañía esta noche con los invitados que tenemos para hoy. El señor Giovanni Almonte se tomó un día de vacaciones y yo creo que la merece. Es importante que la gente también tome su descanso y su pausa. De inmediato vamos a darle las buenas noches al doctor Roberto Lafontaine, quien es dirigente de Fuerza del Pueblo. Con él vamos a conversar primero sobre la situación sanitaria de la República Dominicana, que está matizada lógicamente por el tema del COVID-19. Y posteriormente vamos a abordar el tema relacionado al Congreso Fundacional de Fuerza del Pueblo. Buenas noches, doctor. Buenas noches y buenas noches al amable público que está ahora en toque de queda. Cualquiera diría que es un toque de queda producto del estado de emergencia, pero es un toque de queda porque están frente viendo cerrando la noche. Bueno, gracias por sus aspiraciones. Doctor, ¿cómo evalúan ustedes las medidas que ha venido tomando el gobierno y lógicamente la llegada de las vacunas en un momento en que el presidente de su partido había vaticinado que no se sabía cuándo llegaban las vacunas? Y por arte de magia llegaron en menos de una semana de ese pronunciamiento. Fíjate, Junior, y el amable público que está frente a nosotros ahora mismo, desde hace aproximadamente 2 meses, la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo fue convocada a sesión permanente por el presidente, por nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, con el objetivo de tratar el problema de la situación sanitaria, por el impacto que esto estaba teniendo, el impacto humano, la catástrofe humana que estaba significando nosotros y en el mundo, y la catástrofe económica. Y desde ahí venimos planteando una serie de situaciones, todo dirigido hacia una colaboración desde la perspectiva de oposición, pero una colaboración con el gobierno, porque no es el momento de estar en una oposición confrontacional. Precisamente los elementos que nosotros tomamos y nosotros señalamos han sido tomados en cuenta. Por ejemplo, nosotros hablamos que el escenario para tratar esta situación era dentro del Consejo Nacional de Salud, porque es un organismo más amplio que la mesa en la cual se estaba participando. Y precisamente ahora, cuando yo estaba escuchando a la vicepresidenta de la República, vi que fue ampliado el espacio, el cogobierno para dirigir todo lo que es la campaña de vacunación fue ampliado y han sido incluidas unas 3, 4 secretarías, aunque hay un elemento que quedó en el aire, que espero que se retome, y fue el cómo se va a comunicar y cómo se va a convencer a ese 40% de la población que todavía tiene dudas sobre las vacunas. Otro elemento que nosotros vimos era que las vacunas que se iban a probar, que iban a llegar a país, eran vacunas seguras. Y nosotros inclusive nos llegamos a ofertar para ser los primeros en que nos vacunaran. Ahí sacamos un documento, decidimos sacar un documento. Fíjate, estos son los elementos esenciales. Las preguntas que todo el mundo se hace sobre la vacuna, son unas 15 preguntas, o sea, más o menos, y ahí aclara situaciones como qué es precisamente la vacuna, si pueden o no vacunarse las embarazadas, si pueden o no vacunarse las personas alérgicas, si producen o no una reacción secundaria, todo esto. Y venimos orientando constantemente a la población en este sentido. Sí somos insistentes en algo, fuimos insistentes en algo, y era en el hecho de que no había un plan. El plan fue anunciado el lunes recién pasado, y por milagro, como tú muy bien señalaste, inmediatamente apareció la vacuna en la noche.
no había una planificación real. Se ve que estaban haciendo diligencia, se ve qué bueno que llegaron, porque es la única vía de poder salir de esta situación. La única vía. Pero tenían un plan que guste menos, guste más, y habían anunciado con tiempo que lo iban a presentar al país. Y eso efectivamente ocurrió. Ciertamente, desde Fuerza del Pueblo se insistía en que desde el gobierno no tenían un protocolo para el proceso de vacunación. Y de hecho, ese es el que están implementando, el que presentaron hace 2 semanas, doctor. Sí, es real y qué bueno. ¿Qué pasa? Que en medio de una situación como esta, donde está en juego tu salud, está en juego tu propia vida y está en juego la economía, o sea, precisamente del país, el bajar los niveles de incertidumbres, es importantísimo. Por eso ese plan debió haber conocido hace mucho. Qué bueno que existía. Y qué bueno que en sentido general el plan es bueno y hay que apoyarlo. Y nosotros, ¿entiendes?, los apoyamos. Un plan bastante completo, hecho bajo los estándares internacionales. Pero yo percibo que los partidos de oposición han estado haciendo política partidaria también con el tema del COVID. Porque a veces cuando uno oye reflexiones de las principales figuras de los partidos y evaluaciones sobre medidas que está tomando la presente administración, uno dice, ¿dónde está el papel de colaboración que dicen que tienen en función del estado de alarma que vive la sociedad dominicana producto de la pandemia? Mira, pero no ha sido el caso de Fuerza del Pueblo. También, porque yo he escuchado que Fuerza del Pueblo ha cuestionado hasta el toque de queda. No, espérate. No. Estamos hablando del plan de vacunación. Vamos por parte. Vamos por parte. No ha sido, Fuerza del Pueblo como partido de oposición. O sea, el hacer politiquería con esta situación. Cuando nosotros cuestionemos el toque de queda, nosotros señalamos, pero ven acá, ¿cómo se va a impedir el libre tránsito de las personas, que era donde se estaban dando los problemas? ¿Cómo se va a estar impidiendo el libre tránsito de las personas y sin embargo se le permite su asociación? Número uno, el gobierno no tiene capacidad para esto, o sea, no lo hay, las fuerzas públicas del orden público. Y número dos, a la gente había que permitirle la movilidad, como al final efectivamente se hizo. Y mira cómo terminaron los problemas. No era oponerse por oponerse, eran señalamientos puntuales para uno poder mejorar la situación desde la perspectiva que uno lo veía. Después, ayer mismo, hubo un panel. ¿Y usted cree que la flexibilización de la medida han contribuido a disminuir los casos de positividad? Mira, tú has hecho una pregunta bastante interesante. De repente nosotros vemos que después de haberse pasado un mes de enero con más de 1,000 casos y comienzo de febrero con más de 1,000 casos, ¿verdad? Han bajado a menos de 500 casos, entre 500 y 800 casos. Creo que ayer hubo la cifra de 400 casos. Ahí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. La cola de diciembre y la cola del 21 de ese largo fin de semana de enero, ya estamos lejos de ella. Recuérdate que se dio una gran asociación de las personas en centros de contactos, en centros de recreación, y donde quiera que la gente se asocie, se permite, o sea, se crea un terreno fácil para la transmisión del virus. Ya nosotros estamos como a 4 semanas de estos eventos. O sea, es natural que haya bajado. Número uno. Número dos, inmediatamente comenzaron a decirse las cifras reales de muerte, de fallecimiento. La gente comenzó a asustarse de nuevo. Ya no lo comienza a ver como una simple gripe. Pues por lo tanto... Se estaban escondiendo las cifras, porque habla de cifras reales de muerte. Ya me terminaste, yo una vez entro ahí. La gente dice, oye, pero no estamos frente a una simple gripe. La gente comenzó a utilizar más la mascarilla, las personas comenzaron a lavarse las manos. Pero en la capital, porque el interior no se usa eso, doctor. Fíjate una cosa, tú y yo no la estamos utilizando aquí.
el gran problema que tiene el COVID, mira, es un virus muy inteligente, porque se ha metido en las culturas de las personas, en la familia, en la noche. Debe usarse la mascarilla y el lavado de manos, porque tú sales de un lugar fuera de tu entorno familiar, lo llevas, si yo lo tuviera, tú lo llevaras a tu casa al COVID. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que hace en la familia, sigue subiendo, sale de la familia, al otro día, ¿dónde se va a congregarse? En el trabajo. En el trabajo, si no se siguen los protocolos, si no se siguen olvídate, se transmite la enfermedad. Sale del trabajo, se va a los lugares de recreación, que sea por un momento a compartir. Si es fin de semana festivo, se va, hay una mayor congregación de personas que vienen de lugares diferentes y se congregan. Entonces, si no se sigue el protocolo, el virus se transmite fácil. Te voy a decir una cosa, el principal factor de riesgo en la sociedad occidental para la transmisión del virus es precisamente nuestra cultura. Eso ha sido incontrolable y eso ha pasado en uno más que otro, dependiendo de la fortaleza de los sistemas de salud en todos los países de la sociedad occidental. Ese ha sido el gran problema. Fíjate que en las naciones donde se ha logrado controlar, no eliminar, sino controlar, ha sido en Oriente, es otra cultura, tienen otras maneras de comportarse, tienen tipos de sistemas políticos diferentes y se logró disminuir el famoso el distanciamiento físico y el contacto social. Son más rígidos con la medida de llevar mascarilla, la medida de lavado de manos, todo esto, y se va. Pero fíjate que de una vez que se apertura y se abre todo, de una vez el virus comienza a migrar de una persona a otra. Por eso la única alternativa es la vacuna. Explíqueme lo de la sincerización de la cifra de muertos. Lo siguiente, si tú te fijas hasta septiembre, hasta mediados de septiembre, ¿verdad? Se venía informando sobre unas determinadas cifras de muertos que ocurrían diariamente. Eso comenzó a disminuir de manera brusca hasta desaparecer. Eso fue dentro de la estrategia de la apertura económica. Se quería mandar un buen mensaje hacia afuera de que la letalidad aquella estaba por el suelo. Cuando la sociedad se da cuenta de esto, dicen, pero no puede ser, tantos casos y ningún fallecimiento. Comenzó a atacar en este sentido y a partir del fin de la primera semana de enero, comenzaron a aparecer los muertos otra vez. Usted habla que a partir de septiembre, es decir, que el gobierno anterior estaba dando las cifras correctas. Fíjate una cosa, no hay forma de escaparse de un subregistro. Lo importante de este subregistro es que se recoja y se informe. ¿Por qué razón esto? Porque aquí se ha estado trabajando sobre cifras de mortalidad a partir de PCR positivo como criterio único de diagnóstico de COVID. Si tú no tienes PCR positivo, no tienes COVID. Si tú falleces con PCR positivo, pero tienes toda la clínica de COVID, tiene todo el laboratorio de COVID y además de eso tiene el nexo epidemiológico porque está en una zona donde se transmite COVID y tú falleces con esto, tú falleciste de COVID. Pero aquí se pone que falleció de la comorbilidad. Por esa razón, aún así, las cifras de muertos, la letalidad que están dando no es real, pero por lo menos la están informando y la gente ya sabe que no estamos frente a una simple gripe. Porque la gente cogió todo el relajo por esa razón. Estamos con una gripecita y no nos va a pasar absolutamente nada. Doctor, ¿no tiene temor que el hecho de que hayan estado ya ingresando al país las vacunas y haya iniciado el proceso de vacunación haga que mucha gente vote el miedo y que podamos tener un repunte serio de contagio? Entonces, aquí es que viene la otra parte que no se contempló. Bueno, pero que todavía tenemos tiempo de retomarla. Elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía. Son dos elementos. Ahora,
Porque, imagínate, el 40% que diga que no se la va a poner una cifra muy elevada, cuando tú necesitas para establecer un buen rebaño de personas inmunizadas, un 70% de la población a vacunar. Un 70%, entonces ya venimos con un 40% abajo. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una buena campaña de convencimiento. Además de esto, hay que incorporar a las asociaciones comunitarias de bases en todo el estrato social, porque ellos son los que saben dónde están la gente. Ellos son los que van a ir a las casas de las personas, van a detectar los que están enfermos, van a sentarse a conversar con aquellos que todavía no creen, son los que le van a facilitar la movilidad hacia los puntos de contacto. Todo este trabajo hay que realizarlo, porque no se puede pretender que a la hora que se vaya a vacunar la gran masa humana, va a ir todo el mundo por su propio bien. Pero esa estrategia, ni el gobierno anterior, ni aparentemente, la están asumiendo. Mira, esto de involucrar a las comunidades y a las asociaciones, a las organizaciones sociales. Sí, acuérdate que a es que se le ha presentado el problema de las vacunas. ¿De acuerdo? Se debió asumir, pero espérate, se debió asumir esa estrategia desde el inicio. ¿Por qué? Para cortar los contactos comunitarios. Porque son la gente de las comunidades que sabía que Pepe está acostado con síntomas de gripe y que vive a la ribera del río y que alrededor de él vive con 7, 8, 9 personas y que hay una serie de contactos que él tiene y hay que localizarlo a cada uno de ellos para darle tratamiento a Pepe, ¿verdad? Número 1 y número 2, para detectar, hacer un pequeñaje para ver si los contactos que tuvo Pepe real y efectivamente tomaron o no la enfermedad. Esa estrategia no se hizo, ¿de acuerdo? Y eso había que realizarlo. Así se hubiera podido cortar, se hubiera la famosa curva que todo el mundo solamente esperaba el ascenso. Lo importante era trabajar para mantenerla plana y así minimizar el impacto en el ser humano, o sea, de la pandemia. Y eso hubiera servido mucho para ahora. Tú tuviste toda la razón. Una interesante observación la tuya, Junior. Bien, doctor. Vamos entonces... Una colita, perdón. Medicamentos para tratar la enfermedad no lo hay a esta altura de juego. No lo hay. No hay medicamento. No hay medicamento que pueda decir, fulano de tal tiene COVID, vamos a ponerle este medicamento para matar el virus y que no produzca el daño multiorgánico que produce. Eso no lo hay. Lo que tenemos al día de hoy es las diferentes vacunas que se han estado ya aprobando y en un proceso de y las que están aquí son de las que están aprobadas. Claro. De hecho, vi que hoy la de Johnson Johnson fue también ya por la FDA reconocida como efectiva también para tratar el COVID. Todas esas vacunas se pueden usar y las que llegaron aquí a ojos cerrados se pueden utilizar. Así que vacúnate. Todos tenemos que vacunarnos. Sí, a mí todos. cuando me toque, usted es privilegiado, porque el médico le toca primero que a mí. Entonces vamos a ver los efectos con usted, ¿verdad? Es por los años, no por el médico. No, le dije que los médicos están en primera línea. Sí. Y fíjate, real y efectivamente en el mundo, la curva ya está descendiendo. Estamos hablando de alrededor de 250 millones de personas vacunadas. Y eso está impactando. Bueno, yo pienso que esa es una de las aspiraciones que tiene la humanidad, de que efectivamente esta vacuna pues puedan dar el resultado esperado y que no tengamos un rebrote a nivel planetario de este COVID-19. Doctor, antes de finalizar la entrevista, me gustaría que nos diga por dónde anda el tema del Congreso Fundacional de Fuerza del Pueblo, que es interesante. Fuerza del Pueblo todo lo que hace es con miles de personas, miles. Hablamos de millones a veces, pero lo único que me sorprende es que cuando llegue el momento los votos no aparecen, doctor. ¿Cómo vamos a explicar esa situación en el futuro? No, ahora vamos a hablar del Congreso. Bueno, precisamente por lo que está pasando, y sigo hablando de vacuna,
el Congreso Fundacional de Fuerza del Pueblo es la vacuna para la democracia dominicana. Sí. Sí, para la renovación de la democracia en República Dominicana. ¿Y usted puede hacer un pantalón nuevo con una tela vieja? ¿Usted está seguro de eso? Es que, ¿cuál es la tela vieja? Si son, número uno, espérate, dos aspectos, son los jóvenes los que están en esto. Aquí nosotros no nos encerramos en un cuarto frío a traer una serie de ideas para hacer un constructo ideológico. No, son los jóvenes desde abajo que viene este congreso. Nosotros estamos desde septiembre en esto, hubo un precongreso, una cosa, y es la juventud de manera masiva, a través de donde un congreso totalmente tecnológico, una participación masiva, número uno. Número dos, es que, bueno, es verdad, yo soy una tela vieja, porque tengo 66 años, pero la vocación y la visión democrática que tengo no es precisamente de una tela vieja. ¿Por qué? Porque aceptamos la participación en la construcción de una organización auténticamente democrática, participativa, con visión de protección a la Constitución, con visión al desarrollo, con visión al progreso y al desarrollo. Es hacia eso. Y ahora mismo no tenemos nada. Es la próxima semana, cuando todo ese constructo ideológico que va a constituir lo que es Fuerza del Pueblo, o sea, va a ser aprobado. Ahora se tiene un proceso de votación virtual. Entonces, a partir de ahí, son 7.650 delegados. Entonces, a partir de ahí es que se comienza a levantar el padrón del partido. No pasó como, obligatoriamente tengo que referirme a la vieja organización rápido, que de 2,5 millones, bueno, se le fueron la mitad prácticamente con nosotros, le quedaba 1,5 millones, pero de repente hicieron una construcción en el Congreso donde solamente votaron 100 y pico de mil miembros, solamente tenían la posibilidad de votar. O sea, ellos limitaron la participación de las personas en la organización. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Vamos a agradecer al doctor Roberto Lafontaine, dirigente de Fuerza del Pueblo, por habernos acompañado. Decirle que las puertas de Cerrando la Noche siempre están abiertas para usted, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.